Muy buenas las tengan mis queridos televidentes. Espero se la estén pasando muy bien este 14 de febrero con su pareja o sus amigos más cercanos. Yo por mi parte tengo muchísimos amigos con quienes compartir este día, como esa araña de ahí, o la vagabunda que aún no logro sacar de mi casa. Hola. Y como hoy es el día del amor y la amistad, y de los dulces a sobreprecio, vamos a hablar de aves del paraíso, no esas, ¿por qué no? Sin más dilación, empecemos con el video. Las aves del paraíso, Paradiseidae por su nombre científico, son una familia de aves paseriformes, cercanamente emparentada con las cifritas y los corvidos, perteneciendo todos estos a la superfamilia Corvoidea. Son una familia de alrededor de 45 especies distribuidas en 17 géneros, y se encuentran exclusivamente en Oceanía y las islas más australes de Asia, encontrándose específicamente en Indonesia, Australia y sobre todo Nueva Guinea, donde se encuentran la mayoría de las especies de aves del paraíso. Lo que más llama la atención de estas aves es el llamativo, colorido y variado plumaje de los machos, que combina todo tipo de colores que varían según la especie, con tonalidades que varían de colores cálidos, fríos, negros, etc., además de las estructuras que en ocasiones forman sus plumas, tales como crestas extravagantes o largas colas que se extienden por longitudes mayores al tamaño del mismo animal, aunque quisiera dejar su funcionalidad y uso para después, pues es probablemente lo más interesante que tienen estas aves. Como probablemente hayan podido deducir por su distribución, su nombre y las imágenes que he puesto de fondo, estas aves habitan en densas selvas y bosques tropicales, bosques nubosos y otras regiones húmedas y boscosas, la mayoría de veces en zonas montañosas de entre 1000 y 2000 metros de altura, donde, al igual que la mayoría de sus parientes, llevan una dieta omnívora, aunque varía ligeramente según la especie, algunas más especializadas en comer frutas y otras más hechas para cazar insectos e invertebrados, acción para la que, al igual que sus parientes los corvidos y otras aves como los loros, pueden usar sus patas para sujetar y manipular sus alimentos, lo que les permite acceder, por ejemplo, a frutos capsulares. Un dato curioso es que su dieta parece tener relación con su comportamiento, siendo las especies frugívoras más sociales y las insectívoras más territoriales y solitarias, tipo lobo solitario, así como salen los chistes de la chaviza. Las aves del paraíso varían mucho, teniendo tamaños desde 16 centímetros en especies como el ave del paraíso real, hasta alrededor de 45 centímetros en especies como el ave del paraíso de Collie, claro que sin contar plumas ornamentarias, pues en ese caso pueden llegar a superar el metro de longitud. También varían mucho en la forma de su cuerpo y de su pico, habiendo algunas con picos más cortos y ordinarios y otras con picos larguísimos y finos, similares a los de las abubillas. En estos casos, en la mayoría de especies las hembras suelen poseer el pico más largo en comparación con los machos. Varias especies de aves del paraíso están en peligro de extinción, sobre todo debido a la deforestación de sus hábitats y la caza, que se ha llevado a cabo básicamente desde la misma colonización de las islas que habitan, siendo muy apreciadas en el pasado sus plumas para hacer prendas como sombreros, aunque la caza en los últimos años se ha reducido gracias al gran interés que generan en los observadores de aves. La especie tipo de la familia, el ave del paraíso mayor, fue descrita científicamente con ejemplares traídos de expediciones comerciales y preparados por comerciantes nativos, que retiraban las patas y a veces las alas de las pieles para que se pudieran usar a modo de decoración. Ya sé, son puras mamadas. Este desconocimiento y las condiciones de los ejemplares provocó que surgieran muchas creencias y teorías erróneas. Por ejemplo, que, debido a la falta de patas de los ejemplares, estas aves jamás aterrizaban y sus extravagantes plumas les permitían mantenerse en el aire toda su vida, o que se trataban de las míticas aves fénix. Ya sé, también son puras mamadas. Ahora sí, en su reproducción. Las coloraciones vividas de estas aves son un gran ejemplo de dimorfismo sexual, pues solo las poseen los machos, las hembras por lo general son menos vividas. La razón de tener estas coloraciones y plumajes es muy simple: atraer a las hembras. Para esto, exhiben sus coloraciones y estructuras en elaborados bailes, cantos y danzas de cortejo que los machos hacen para ganar la preferencia de las hembras sobre el resto de machos. Algunos, como las aves del paraíso esmeralda mayor, realizan bailes en los que compiten de forma directa con el resto de machos por la mejor exhibición para la hembra. Y algunos de los cortejos que más destacan son los que implican plumas plegables, por ejemplo, los de las aves del paraíso soberbias, que despliegan un anillo radial de plumas, formando una figura casi hipnótica, similar a una cara, mientras salta alrededor de la hembra, y además antes de empezar el cortejo limpia toda el área para que no haya ni un solo obstáculo.
Para ser incluso más atractivos, algunos machos de estas especies poseen iridiscencia, y otras especies, de hecho la mayoría, poseen biofluorescencia, es decir que sus plumas y otras zonas usadas en el cortejo como la boca brillan en tonos amarillos y verdes neón bajo la luz ultravioleta, además de que, como ya mencioné, usan mucho los sonidos en las exhibiciones. Les dejaré algunos de sus sonidos. Cuando el macho al fin se hace con el amor de la hembra, estos crean nidos en los que colocan 2 a 3 huevos, de los que nacerán crías que cuidan desde 16 días hasta un mes. Dependiendo de la especie pueden ser tanto monógamos como polígamos, aunque las especies más sexualmente dimórficas suelen ser las polígamas. Ahora sí, la pregunta del millón, ¿qué demonios tiene todo esto que ver con San Valentín?